Hola emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Startups Coffee Talks. Hoy, como cada semana, tenemos un gran entrevistado con quien platicaremos sobre inversiones de Venture Capital, sobre agrotecnologías y también sobre cómo está cambiando el mundo de las inversiones desde Argentina en este tema del agri-food. Así que comenzamos. Bienvenidos a Startups Coffee Talks, el primer podcast diseñado por la incubadora y aceleradora de empresas Startups y conducido por Alejandro Lomas. Nuestro objetivo principal es conectar a más emprendedores con el ecosistema de innovación y Venture Capital en México, Latinoamérica y Silicon Valley, mientras disfrutamos juntos de una deliciosa taza de café. ¡Comenzamos! Muy bien, pues ahora doy la bienvenida a Maico Mancilla, quien es ingeniero agrónomo y máster en negocios agroalimentarios. Tiene posgrados en bioeconomía, bioenergías y AgriFood Tech. Es cofundador de Inventure AgriFood Tech, el primer fondo federal de productores que invierte en startups de biotecnología y alimentos de América Latina. Además, es docente en bionegocios sostenibles en FAUBA, es exgerente técnico de APRESID y asesor en innovación en el agro. Maico también ha impulsado la intersección entre ciencia, tecnología y producciones del corazón del campo argentino, conectando productores con innovación de frontera. Es realmente un verdadero referente del nuevo agro. Así que le doy bienvenida a Maico. Maico, ¿cómo estás? Bienvenido a Startups Coffee Talks. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por la referencia. Fantástico, Maico, gracias. Y también le doy la bienvenida a mi co-host Augusto Necchini desde también Argentina. Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo andan todos? Otra vez, como semana pasada, seguimos con invitados federales. Ahora cruzamos a otra provincia, Santa Fe. Igual vamos a dejar un poco que cuente Maico, pero seguimos federales. Es excelente, muchas gracias mi querido Augusto y saludos desde México a ambos hasta Argentina y a toda la gente que nos está viendo en este momento en el canal de Startups Coffee Talks, emprendedores, inversionistas, empresarios, y hoy platicaremos sobre inversiones y AgriFood Tech. Y aquí inicio la pregunta, a ver Maico, platícame un poco, ¿cómo es que nace un ingeniero agrónomo y del campo se va, además de cosechar temas del campo, también cosecha inversiones en startups? Bueno, de mi parte siempre fui un apasionado por la agricultura, por la ganadería desde muy chico y a medida que fui creciendo y fui aprendiendo sobre todo de los negocios relacionados a las cadenas agroalimentarias, uno entendía que a medida que agregaba niveles de conocimiento, agregaba posibilidades de mayor captura de valor, ¿no? Entonces, eh, cuando uno mira la pirámide de valor, ¿no es cierto? A medida que hay más conocimiento, más innovación, hay más oportunidades y ahí terminé en el mundo de las tecnologías que impactaban en la cadena agroalimentaria y cómo a la vez esas mismas tecnologías generaban soluciones para muchísimas de las problemáticas más tradicionales y hasta históricas que existían en la producción. Entonces, fue algo natural, fue un camino también de darse cuenta de cómo podíamos encontrar soluciones a este tipo de problemas y hacer una producción de alimentos más eficiente, más amigables con las personas, más amigable con el medio ambiente y de mayor captura de valor para todas quienes habitan en- no solamente en zonas rurales, sino que también están relacionadas a la cadena agroalimentaria en cualquiera de los eslabones de la misma, ¿no? Wow, en realidad es algo que hay que lavar porque tengo que comenzar que mi abuelo fue también ingeniero agrónomo y durante muchos años yo, aunque nunca me he dedicado al tema del campo, siempre he estado muy cerca de mi vida y hay un rancho de la familia en el cual se produce alfalfa, que principalmente es para ganado, lógicamente. Sin embargo, he aprendido unas cosas y recuerdo cuando iba de niño con mi abuelo, cómo realmente le gustaba, disfrutaba, cómo
cada detalle del rancho, tanto cómo crecen las plantas, invirtió mucho de su dinero en hacer tecnología para el riego. En aquellas épocas, te hablo de más de 35, 40 años, pues no había tanta tecnología como lo hay ahora, pero en aquel él era de los únicos que le gustaba invertir en tecnología en el campo, en este caso con el riego, y gracias a eso el rancho hoy es sostenible y de los pocos ranchos en mi ciudad, en Aguascalientes, México, que tiene una capacidad para producir alfalfa basada en esa tecnología que hizo él. Aquí es algo que te quiero alabar también, Michael, porque aparte de hacerlo para ti mismo, estás dándote cuenta que es importante apoyar a otros emprendedores del campo que tienen esas necesidades o esas necesidades o esa visión por resolver problemas realmente importantes. Y aquí pasaste de un rol técnico realmente y también académico a apoyar a emprendedores en cómo desarrollar esas tecnologías o cómo apoyar a que los temas del campo, alimentos o tecnología para producción sea más eficiente. Este nacimiento de Inventure lo que hace es, ¿nos puede platicar un poco qué es realmente lo que hace este fondo de inversión específicamente con los emprendedores? No, sí, por supuesto, digamos, hay toda una red de profesionales y de expertos en los diferentes temas que hacen a los negocios agroalimentarios, y entonces a los emprendedores tratamos de darle soporte en ese sentido, digamos, en la estrategia del startup, en la vinculación con early adopters, en todo lo que tiene que ver vinculación con potenciales clientes que puedan validar no solamente su tecnología, sino también su propuesta de valor, su modelo de negocios. En ese sentido, tratamos de ayudar muchísimo a los emprendedores en la medida de nuestras capacidades y posibilidades a, a todos los desafíos que van teniendo en el desarrollo de su startup. Y con los productores eh, y inversores que vienen, que están vinculados a la producción, tratamos de que no solamente sean aportantes de capital, sino que también eh, su participación en Inventure sirva como un vehículo para vincularse y conectarse a las nuevas tecnologías que terminan incorporando muchas veces en sus propias empresas o que les permitiría co-desarrollar negocios conjunto con los emprendedores, ¿no? La lógica de innovación abierta está muy eh, intrínseca en Inventure, y ese vínculo totalmente sinérgico entre emprendedores y productores o empresarios que son a su vez usuarios de las tecnologías, es muy interesante. Entonces voy entendiendo que la mayor parte de tus LPs en el fondo, tus limited partners, son productores del campo. En la mayoría de los casos sí. Pero ¿qué ve Maiko y incluso Inventure cuando alguien le pichea y dice, che, acá hay algo, este equipo me gusta, más allá de la tesis que tienen, que es bastante clara, pero estos son unos loquitos que lo van a conseguir, me gustó, no sé, más allá de la tecnología, ¿no? También. Sí, hay una serie de cosas que uno analiza, pero hay cosas que en especial pondera. Cuando hay un conocimiento profundo del problema a resolver, eh, del mercado, de cómo llegar a ese mercado y cómo identificar una buena propuesta de valor para ese eh, nicho objetivo, eh, es algo totalmente favorable. Y además, cuando estamos hablando de un mercado en el cual existen pocas soluciones, o las soluciones que se están proponiendo son bastante superadoras a lo que existe, ¿no? Donde hay un diferencial, eh, más todavía. A la vez, está bueno que en los equipos eh, haya expertise, haya conocimiento en la parte de tecnología, digamos, que no solamente tengan la capacidad de haber tenido un desarrollo disruptivo para el ahora, sino también pensar que ese equipo con los recursos adecuados tenga la capacidad de estar siempre en esa frontera de conocimiento y de innovar de forma permanente. Eso te diría que es el escenario ideal. Y le sumo la frutilla del postre, como decimos, cuando a la vez se nota ese, ese fuego, ese hambre de gloria de los emprendedores, de estar muy comprometidos con los proyectos,
nos pasa de ver emprendedores que viven para ese proyecto, sobre todo en los estadios iniciales, ese plus de energía, de compromiso, de dedicación, muchas veces termina marcando la diferencia. Entonces, ese les diría que es un esquema ideal. Después, hay otras cosas que también suman, que es los aliados estratégicos que tienen, cómo van definiendo estrategias de foco, de asignación de recursos, eh, de, de diagramar los próximos pasos de la startup. Son cosas que también uno analiza, pero te diría que con los primeros tres componentes es cuando uno dice, acá hay una oportunidad, acá hay materia prima, y con el acompañamiento adecuado podemos tener una compañía global que pueda llegar a altas valuaciones. Te diría que son esas las principales. Oye, Michael, ¿la tesis de inversión que tiene Inventure solo aplica para startups en Argentina o también puedes invertir fuera del país? En realidad nosotros no tenemos limitantes geográficas en cuanto al origen de las startups. Sí necesitamos en este primer fondo que tengan alguna sociedad local en la Argentina. No obstante, estamos ya pensando el segundo fondo para dentro de poco, donde ahí ya no vamos a tener ningún tipo de restricción. Eh, de hecho, por lo general nosotros siempre tomamos participación sobre las holdings que suelen estar radicados en países que tienen mayor seguridad jurídica, ¿no es cierto? Entonces, pero más allá de que la mayoría de los proyectos que hoy tenemos invertidos son de Argentina, hemos estado evaluando proyectos de Brasil, de México, de Israel, de Chile, de Uruguay, y vemos que realmente este auge de proyectos en la vertical AgriFoodTech eh, es una, es una realidad en todo el mundo, pero en particular en el continente americano, donde también es la región que se posiciona como la principal exportadora de alimento a nivel global, ¿no? Siento que en el tema del campo hay mucha limitante respecto a que las personas que están emprendiendo o no saben mucho del tema del campo. Me ha pasado verlo como incubadora, que quieren hacer una idea para el campo, pero ellos no saben, nunca han dedicado al campo. O por otro lado, la gente que se dedica al campo realmente no emprenden tecnología, entonces no están creando plataformas, Acte, en lo general, ¿no? Yo sí lo veo desde México. ¿Cuál es tu percepción de esto desde Argentina? En tu fondo ha habido proyectos que te das cuenta que sí, la gente del campo cada vez está dedicando, hablo de productores, lógicamente, que están dedicando a emprender en tecnología, o realmente lo ves muy rezagado, las ideas vienen de emprendedores que no se meten al campo. La realidad es que tenemos casos de gente que viene y que conoce y se desarrolló profesionalmente o que vivió en comunidades rurales y que emprenden tecnología y viceversa, ¿no? Gente que nunca en su vida, o sea, conocía el campo, pero era fuerte en el desarrollo ya sea de tecnología o de negocios, y que ven al campo como un mercado atractivo al cual proveer de soluciones, de productos o servicios tecnológicos. Eh, en ese sentido, yo creo que lo más importante es conocer la parte que no tengo de la forma más rápida y barata posible, y poder validar de forma temprana no solamente la tecnología, sino el modelo de negocio, porque lo que vemos también es que hay muchas startups que su innovación no viene específicamente de la tecnología, sino de la forma en la cual comercializa también su solución. Incluso hay productos o hay servicios que son gratuitos para los productores, y quien lo paga quizás sea el comprador de su mercadería, de su producción. Entonces, ahí creo que también hay mucho para hacer, eh, y creo que en la principal fortaleza que hoy tiene Inventure es que conocen en profundidad el mercado, tanto de los productores como de las empresas que siguen, proveedoras de insumos, proveedoras de maquinaria agrícola, proveedoras de todo tipo de servicios, y es ahí donde más podemos ayudar tanto a los emprendedores como también
tener identificado quiénes podrían ser los más interesados en ese tipo de tecnologías. Entonces, ahí nuestra función de conectar y acercar, eh, te diría que creemos que somos uno de los fondos mejor preparados para para ese encuentro, ¿no? Y sobre todo para a veces hasta ser de traductores entre, sabemos que hay lenguajes y niveles de expertise muy diferentes a veces entre los emprendedores y el mundo tech versus los productores o los actores del ámbito rural. Y ahí también entendemos que facilitamos mucho la comunicación entre ambas partes. Esa estrategia que está haciendo Inventure de conectar a ambos bandos y fomentar que cualquiera pueda emprender en AgTech, incluso también fomentar que la persona del campo también se vuelva inversionista de Venture Capital en startups AgTech y que también esté desarrollando tecnologías de información. ¿Qué cree que le falta al ecosistema emprendedor de las provincias y demás para que tengamos verdaderas potencias en FoodTech, AgTech, en Biotech? Si es más capital, es más networking, es conseguir early adopters, más por ese lado. Bien, yo creo, en primer lugar, que nosotros trabajamos con un mercado que es muy particular. No hay mercado más atomizado y disperso geográficamente que el agroalimentario, ¿no? Entonces ahí, eh, mientras yo creo que los fondos locales le pueden dar una impronta, pero necesariamente tienen que estar conectados, ¿no es cierto? Hoy nosotros como fondo tenemos inversores de 13 de los 24 distritos que tiene la Argentina, ¿no? Y sobre todo en aquellos donde la producción agropecuaria es más fuerte. Entonces, eh, eso también creo que es una fortaleza, pero a la vez estamos viendo que en la medida que mayor eh, convicción haya por parte de los productores y las empresas que trabajan en el agro en cuanto a adoptar tecnología y también en cuanto a financiarla, va a convencer o va a ser mucho más atractivo para que los emprendedores se vuelcan a desarrollar soluciones para esto, ¿no? Eh, lo planteo al revés. Si hoy tendríamos recursos ilimitados para desarrollar soluciones tecnológicas, pero no hay mercado donde luego canalizarlas, y la verdad que el sector agroalimentario va a perderse de muchas soluciones y en lugar de atraer va a, a evadir talento, ¿cierto? Si los mismos productores, las mismas empresas del agro están dispuestas a invertir en innovación y a decirle a los emprendedores, estamos interesados en las soluciones que ustedes están desarrollando, eh, vamos a hacer que los mejores talentos en blockchain, en inteligencia artificial, en biotecnología, en ciencia de datos, empiecen a desarrollar soluciones para las problemáticas que nosotros tenemos a la hora de producir alimentos. Entonces, es una visión totalmente estratégica que los mismos, los mismos actores eh, del agro se involucren en esto, ¿no? Ahí quiero meter otra, así conectamos la pregunta. La semana pasada estuve en una charla sobre biotech e inteligencia artificial en la Argentina, y se estaba dando que, si bien biotecnología es muy federal en Argentina, hay como un foco Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, un poco Mendoza, pero luego las radicaciones era como Estados Unidos y Europa solo, mayormente, y en inteligencia artificial había una dispersión muy grande, mayor, mejor dicho, porque cada uno se localizaba dónde iban a estar sus clientes. No sé, la startup quería captar Brasil, México, entonces por ahí a la startup estadounidense con competencia no le interesaba. Y acá un poco lo mismo, porque entiendo que toda esta gente que nació en todos estos pueblos del interior, dice, bueno, me pongo a trabajar en algo acá que, no sé, la pregunta es,
¿Qué diferencia tiene, no sé, un emprendedor en innovación de Córdoba, que por ahí tiene el maní más cerca, y el de Santa Fe tiene el girasol, por decir cosas así? O si lo estás viendo o si no cambia tanto por provincia. No, a ver, está claro que los emprendedores por lo general buscan mercados grandes y sobre todo los que más conocen y tienen a mano. En el caso de la biotecnología, que nosotros vemos biotecnología que está relacionada u orientada a la producción de alimentos, eh, tiene la particularidad de que la parte regulatoria, la parte de la provisión de insumos y de la necesidad de infraestructura, sobre todo en términos de laboratorio, muchas veces hace que los emprendedores elijan países concretos o ciudades específicas, Mm, ¿no? En el caso del agro, yo creo que es mucho más atomizado porque eh, incluso se está dando de que hay muchos equipos que ni siquiera se concentran en una sola localidad, sino que empiezan a tener operaciones en diferentes provincias. eh, y también lo que se usa mucho es la figura eh, de o mejor dicho, se usan mucho los negocios B2B, donde uno busca apoyarse en distribuidores, en resellers, que están dispersos en un montón de lugares y que ya tienen una base de clientes con anclaje local a partir de una ciudad. Entonces, en ese sentido, eso también es una particularidad, como que no es lo mismo a veces cuando queremos llegar a mercados urbanos, donde concentrando operaciones en 3 o 4 ciudades grandes, uno puede cubrir buena parte del mismo, al sector justamente agroalimentario, donde esa dispersión geográfica hace que necesitemos estar en un montón de lugares, ¿no? Ahí, por ejemplo, como comenta Augusto, las semanas pasadas tuvimos la oportunidad de entrevistar a varios startups o emprendedores argentinos que están haciendo realmente cosas fantásticas en el tema de biotech. Y me he dado cuenta que Argentina está muy avanzado en esas áreas. Realmente tiene mucho empuje, mucho impulso por la parte de emprendimiento de biotech. ¿Cómo ves tú actualmente el emprendimiento de agrotech en Argentina y en países latinoamericanos, por ejemplo, como México? Bueno, yo creo que, bueno, un dato importante es que Argentina tiene más de 400 empresas en la vertical AgriFoodTech, eh, y en términos per cápita es el que lidera el ranking en Latinoamérica. Creo que tiene que ver con una serie de factores. En primer lugar, porque el mercado agroalimentario argentino es un mercado importante. En algún momento fuimos de los primeros exportadores del mundo en muchos de los productos, eh, en soja, en carne, en varios granos, en algunas frutas. Eh, si bien en los últimos años, por diferentes problemas internos, Argentina fue perdiendo posicionamientos, pero es un mercado muy grande, es el principal generador de divisas del país eh, y por ventajas competitivas y comparativas también. Un dato también importante es que la ingeniería, o sea, la rama de ingeniería más abundante que tiene el país es agronómica, o sea, también producto de esa historia, mm, de mucha tierra cultivable, sin necesidad de riego y baja densidad poblacional, digamos, es una serie de condimentos naturales, sociales, históricos, que hacen que Argentina tenga muchos emprendedores en ese sentido. Pero también hay una necesidad de mercado. En Argentina existe un impuesto que prácticamente no existe en ningún lugar del mundo, que es el derecho de exportación. La mayoría de los productores de alimentos o de granos paga un porcentaje que va del 5 al 10 hasta el 35% de lo que produce se lo entrega al Estado, lo cual afecta de forma considerable la competitividad, teniendo en cuenta que digamos, son mercados globales donde uno es tomador de precio. Entonces, cuando uno ya arranca en su negocio en -10 o en -35, está obligado a ser eficiente. Entonces también hay una necesidad de incorporar tecnología para poder subsistir. Esto se dio a lo largo de los últimos años y de alguna manera también fuerza, por un lado, de vuelta el desarrollo, pero por otro lado también la necesidad de adopción. Mike, Eh,
Perdón, Y no, Maiko, y no- para complementar la pregunta esta que me estás haciendo, bueno, que me dice, perdón, ¿cuál ha sido el pitch más memorable o más raro que hasta ha llegado al fondo de inversión de Agritech Food? es difícil elegir uno. Como raros, suelo ver a veces emprendedores que realmente minimizan todo el tema del mercado, ¿no? Creen que tienen la mejor solución y que dan por hecho que en 5 o 10 años eh, van a tener millones y millones de dólares de facturación Claro, los van a que, venir a buscar solos sin, que lo van a sin venir a go buscar, market que fuerte. Hmm, exactamente. Y subestiman muchísimo y hasta muchas veces desconocen totalmente temas del mercado regulatorio, la existencia de otras soluciones similares o superadoras. Entonces, raros a veces es cuando uno le toca hablar con este tipo de emprendedores donde, donde básicamente es difícil continuar el análisis cuando dan por sentado o minimizan muchísimo, demasiado los problemas, digamos. Ahí es cuando ya hay una pérdida de foco, una pérdida de la realidad, ¿no es cierto? De la noción de la realidad. Eh, y memorables, a ver, varias de las startups que tenemos invertidas fueron picheos donde dijimos, wow, acá hay una gran oportunidad. Eh, que por lo general eran cuando tenían esas tres componentes que mencionaba el equipo, digamos, conocimiento del mercado, una gran solución tecnológica y digamos, un nivel de compromiso para con los emprendedores que incluso el mínimo feedback que uno le podía llegar a dar, veías que pasaba un mes y quizás ya lo tenían resuelto, ¿no? Mm. Entonces, donde se notaba que había una dedicación muy fuerte por parte de los emprendedores, porque en definitiva, cuando hay buenos equipos, los diferentes desafíos que se pongan adelante, sean del mercado, sean regulatorios, sean de cómo superar cualquier tipo de barrera, ahí es donde realmente se ve la capacidad del equipo y la importancia del equipo, ¿no? interesante. Bien, buenísimo. Un poco conectado, porque Maiko no deja de levantar capital también, porque está encargado y tiene que él pichear su fondo a los LP, que en líneas generales son productores. Así que bueno, ahí te- un poco que cuente cómo lo haces. A ver, en un fondo tan enfocado y con una tesis tan clara, es un tanto, entre muchas comillas, más sencilla, porque él dice voy a invertir en esto, en esto y en esto, pero bueno, tiene que explicar a los productores el riesgo que conlleva la startup, qué puede funcionar mal, que no es seguro, que no es una inversión en un banco, un montón de... No sé si también tiene que hacer esa parte de docencia para luego ya pichar el fondo, cómo son sus LPs. Bueno, en primer lugar, sí hay que hacer una parte de docencia, pero al mismo tiempo son cosas que comunicadas de una forma amigable y con ejemplos que son comunes para el sector agroalimentario, se entiende de forma sencilla, ¿no es cierto? Así como un productor, un agricultor, sabe que va a sembrar y que no tiene forma de asegurar un rendimiento por variables climáticas, por variables o variables de precio, variables de un montón de factores que intervienen, de plagas, de enfermedades, entre otras cosas. De la Nosotros política tampoco, argentina. sí, nosotros tampoco podemos asegurar un rendimiento de esta inversión. Nosotros lo que decimos es que vamos a sembrar en proyectos, ¿cierto? Y no en uno solo, sino en una cartera. En Argentina es muy común el dicho en el agro, poner los huevos en diferentes canastas. Creo que también en muchos de los países de la región se utiliza. Entonces nosotros básicamente lo que le decimos es eso, digamos, nosotros vamos a invertir en una cartera de varios proyectos donde no sabemos si van a devolver el capital, pero sí que tenemos un equipo para poder elegir los mejores y para poder acompañarlos de la mejor manera, ¿no es cierto? A lo largo de esos, que son proyectos a 7, 10 años, ¿no es cierto? Por los ciclos que demora una empresa
de esta característica, en desarrollarse, en escalar, eh, pero quizás lo que más interés genera, ya sea en un productor como en una empresa, porque tenemos muchas empresas relacionadas a la agricultura y a la producción de alimentos y a la provisión de insumos, es el acceso a las tecnologías, ¿no es cierto? Eh, y son tecnologías que solucionan problemáticas que ellos conocen, ¿no es cierto? Nosotros tenemos invertidas, por ejemplo, dos startups que, una con inteligencia artificial, la otra con nanotecnología, pueden ahorrar la cantidad de herbicidas que se usan en la agricultura, que es ahorro de costos por un lado y ahorro de impacto ambiental por otro. Digamos. Son dos de los principales problemas que tienen hoy los productores agropecuarios. Después tenemos otra que está más enfocada en la industria o en el consumo masivo, que ayudan a disminuir el desperdicio de alimentos, ¿no es cierto? Hoy, a nivel global, el 30% de los productos, de los alimentos que producimos, eh, se desperdicia. Incluso en frutas, ese porcentaje es mucho mayor porque son alimentos más perecederos, y tenemos tres startups que están solucionando esos problemas. Entonces, cuando estamos hablando de apostar al desarrollo de tecnología para, para solucionar problemas grandes, conocidos y cercanos, hay mucho más interés y empatía de nuestros inversores para con este tipo de inversiones, ¿no? Michael, veo en el tema, platicabas del riesgo que había en el venture capital. Yo veo todavía más riesgo en el campo. En el venture capital, pues, al final del día hay estadística que te permite jugar con ella. El 50 se te va a ir al traste, como decimos en México, pero otros 50 puedes ganar. Y en el campo, la estadística suma el efecto del medio ambiente. Si llueve o no llueve, si hay un cambio climático en puerta, si tienes un fuego cerca, un incendio, si un virus te pegó. Híjole, yo creo que realmente debemos llamarle, así como está el Venture Capital, está el Venture Capital, ¿no? En el campo tienes más riesgo que creo que en las inversiones de Venture Capital. Los agricultores y las empresas están acostumbrados a convivir con eso, con muchos riesgos, porque además también están los riesgos de mercado, además están los riesgos eh, políticos por medidas que suelen tomar a veces los gobiernos. Hay riesgos de todo tipo. Lo que tienen son riesgos conocidos para quienes ya están en el sistema. Cuando hablamos de Venture Capital, no es por el tema de la aversión al riesgo, sino también por conocer de qué se tratan este tipo de negocios y de empresas, pero también al mismo tiempo empezamos a tener ejemplos de empresas tecnológicas que se fueron desarrollando en los últimos años y que muchas de ellas fueron o creadas o invertidas por productores agropecuarios o por empresas de la cadena, ¿no? ¿Cómo ves en el tema del biotech y de food tech en Argentina? Me gustaría expandir un poco más la pregunta hacia Latinoamérica. ¿Cómo ves realmente el camino que ha desarrollado Latinoamérica en los temas de biotech y food tech o agrotech? ¿Vamos bien? ¿Vamos lentos comparados con países anglosajones como Estados Unidos, Canadá o Europa o Asia? ¿O O realmente Israel. o Israel en su caso, o vamos a un nivel bueno? Es verdad, me faltó complementar esa parte de la respuesta. Yo estoy viendo cosas muy prometedoras, muy esperanzadoras en Brasil, en Colombia, en México, cada una con sus fortalezas y con sus partes a trabajar, ¿no? Brasil hoy es el mercado que está liderando, digamos, por tamaño, por niveles de inversión y por cantidad de emprendedores, digamos. Eh, en México quizás no hay tanta cantidad de emprendedores, pero sí hay mucha inversión, digamos, ya sea de compañías alimenticias como de bancos que en buena hora están muy vinculados y comprometidos con eso. En Colombia está habiendo cosas muy interesantes. Bueno, Chile también. Chile, por su ecosistema de innovación y su compromiso de los privados para con la inversión. eh, y además con la aparición de fondos y actores de financiamiento con expertise en estos temas. Además, hay mucha vinculación. Yo noto una vinculación muy natural
entre los ecosistemas de innovación agri y food de toda Latinoamérica, ¿no es cierto? Y además también hay mucha vinculación con los fondos de Estados Unidos y Canadá eh, a la hora de coinvertir. Entonces, en ese sentido es muy positivo. ¿Cuáles son las tres cosas que, que yo creo que hay que trabajar para terminar de consolidar un ecosistema en lo que yo creo que Latinoamérica sí puede ser líder o uno de los principales líderes del mercado global? Es, por un lado, trabajar en cómo ayudar a los, tanto a los productores como a las empresas, a las pequeñas y medianas y empresas, en amigarlos, en acercarles las nuevas tecnologías. O sea, hay que trabajar en la adopción, ahí es fundamental, ¿no? Y ver cuáles son las principales vías donde el acceso a la información y la capacitación es fundamental. El segundo punto que creo que hay que trabajar es en la inversión. Eh, Muchas veces se invierten en en alternativas tradicionales, pero el venture capital sigue siendo muy desconocido todavía para gran parte del sector privado en Latinoamérica. Y yo creo que es una limitante, porque eh, según diferentes fuentes, pero solamente alrededor del 5% del financiamiento total para AgriFoodTech proviene de Latinoamérica. Entonces, mientras que lo que se recibe es mucho mayor. Entonces, ahí creo que aumentar los compromisos de inversión locales son fundamentales. Y lo tercero es, eh, necesitamos que las empresas que están con operaciones en los negocios agroalimentarios de la región empiecen a tener políticas de innovación abierta mucho más amigables con las startups, porque en el caso de multinacionales, muchas veces entre que un emprendedor habla con los responsables de innovación o de finanzas o de los fondos de, corporativos, hasta que tiene una respuesta, a veces pasan 2 años y no existen. La startup no cuenta con los recursos para estar todo ese tiempo para cerrar un acuerdo comercial o una inversión. Y lo mismo sucede con eh, muchas pequeñas y medianas empresas donde ni siquiera tienen un área de innovación y desarrollo o de tecnología para cual vincularse eh, y todavía no terminamos de comprender la el impacto que van a tener las nuevas tecnologías en la competitividad de las empresas, ¿no es cierto? De vuelta, en muchos de los negocios somos tomadores de precio porque así funciona el mercado del commodity, y hoy existe tecnología, o sea, yo no puedo modificar mi precio, pero sí puedo modificar mis costos, ¿cierto? O mis diferenciales. Y hoy existe tecnología para bajar considerablemente los costos o para poder hacer una certificación, una trazabilidad que me permita obtener un plus de ese precio y está disponible. Y hay empresas que no lo están aprovechando o productores que no lo están aprovechando por desconocimiento. Entonces, yo creo que trabajar en esos tres puntos va a va a permitir o facilitar que Latinoamérica realmente pueda tener un despegue mucho más fuerte en este sentido. Sin duda alguna. Augusto. Sí, buenísima el cierre. Por ahí estaba pensando que el día de mañana, no tan mañana, se puedan desarrollar no solo VC, sino Corporate Venture o CVC, como a veces llamamos, que cada uno en su, no sé, estoy pensando, eh, una empresa importante de inoculantes que tenga su desarrollo en eso, en la zona donde más vende, donde no tenga tanto tiempo para desarrollar el I+D y por ahí lo desarrolla con startups, sería una idea interesante. Pero le quería preguntar un poco sobre el portfolio, en qué andan, no sé si siguen con 8, 7 y cómo querían terminar el año. Bueno, hoy estamos confirmando la inversión número 12 ya Ah, ok, de la cartera. avanzado. Sí, y nuestro objetivo es, dentro de los próximos 12 meses, completar el portafolio en un número de entre 18 y 20 empresas, ¿no es cierto?, en este primer fondo, y
con la posibilidad de hacer reinversiones también en lo que se llama follow-ons en alguna de las compañías. Y bueno, ojalá que a futuro podamos estar trabajando en un fondo más grande y con socios estratégicos en varios países, y yendo a una cartera mucho, mucho más amplia, ¿no? Esos son un poco los desafíos que tenemos hacia adelante. eh, y con respecto también al tema de que estábamos hablando antes en los desafíos, yo creo que va a haber muchas oportunidades de negocios también para nuevos servicios, ¿cierto? Y en términos de la adopción, una cosa es cuando uno, eh, voy a poner un ejemplo, si yo tengo una semilla genéticamente muy superadora a lo que existía en el mercado, el productor tiene que sembrar de la misma manera. Entonces no hay un costo de adopción de tecnología, de aprender a usar una Claro, tecnología. claro, Eh, Ahora, por ejemplo, en los últimos años el mercado de drones explotó en Latinoamérica, y si un productor tiene que aprender a manejar un dron es mucho más sencillo. Ahora, ¿cuál es la oportunidad? Hay empresas que son las que compran los drones y prestan el servicio de aplicación con drones. Entonces, yo creo que el costo de aprendizaje es fundamental que lo tengamos en cuenta en las cadenas, y ahí es donde, si un agricultor tiene la posibilidad de sembrar o de pulverizar en su campo, eh, y un dron te lo ofrece con un nivel de eficiencia y de costo mucho mejor que si se tendrá que comprar una maquinaria. Bueno, ahí hay un win-win, hay un win para el productor y un win para los emprendedores que ofrecen ese servicio, ¿no? Entonces, eso creo que también va a ser parte de los desafíos y las oportunidades que se van a venir en los próximos años en la producción de alimentos. Creo que el emprendedor que se especializa en un área, en este caso como comentas, aquel que hace una inversión en drones y se especializa haciendo realmente esa eficiencia en llevar la fumigación, la fertilización con sus equipos, evitando que el productor tenga que comprar el equipo y todo ese CAPEX que tiene que invertir al inicio para que al final en X cantidad de años lo amortice. Eso ya suena muy complicado. Creo que sí, así como ellos, muchos de los objetivos de startups que inician es ser especialistas en un tema, que apoyen cada quien en lo que es bueno, y así cada quien es eficiencia operativa y financiera en sus empresas, y que todo el mundo pueda hacer accesible ese tipo de servicio. Maiko, una pregunta. Ah, ¿Has escuchado? Seguramente sí, y lo debe hacer muy común en tu fondo. En el mundo de Venture Capital se habla mucho del Founder Market Fit. ¿Qué rol juega en el origen rural o la experiencia productiva en este fit? Muy importante. Eh, pero en caso de que un equipo emprendedor no lo tenga, lo puede cubrir muy bien con socios estratégicos, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, con la apertura eh, de los emprendedores en escuchar y aprender de lo que le puede mencionar un socio estratégico. Por ejemplo, a mí me tocó hablar con emprendedores que vienen del mundo de la biotecnología, que son muy buenos en los trabajos que hacen a nivel de laboratorio, pero su mercado lo más probable es que sean las grandes empresas de semillas, sus clientes ideales. Entonces, yo en ese sentido lo que aconsejo es que incorporen en un board o como socio alguna persona que tenga conocimiento en el mercado de semillas, ¿no es cierto? Quizás el equipo emprendedor base no lo tenga, pero lo puede compensar de esa manera. Lo que sí me parece fundamental es que siempre, en cualquiera de los esquemas, eh, en la estructura y en los equipos, haya alguien que conozca muy bien el mercado, ¿no es cierto? Eh, pero al mismo tiempo, o sea, puede ser alguien que ya lo tenga, que los founders de la startup ya lo tengan, pero en caso de que no,
de qué forma me puedo asociar para tenerlo, ¿no? Recuerdo que otro gran VC como tú, Lisandro Brill, nos platicaba sobre un startup es realmente, tiene una visión completa que está desarrollada por los principales 7 personas que forman el equipo, entre ellos los founders iniciales, es decir, y le comentaba lo que tú nos dices en este momento. Debe haber un especialista en cada área de lo que tú vas a hacer en el startup. Por ejemplo, si me ha tocado ver startups que dicen, yo soy bueno en la tecnología del software, en las aplicaciones, y vamos a una plataforma fintech o una de recursos humanos. Y les pregunto, oye, ¿y alguna vez has estado en la parte financiera? No, nunca. Y luego, ¿cómo Mm, vas a formar esto, no? Ah, bueno, es que veo que hay mucho negocio y queremos meterle aquí. Y les platico, híjole, para que entres a esta industria necesitas, o la que sea, una experiencia que no tienes. Y el negocio de las startups es la velocidad, es el timing. Si no tienes Exactamente. ese track record ya, te va a costar mucho tiempo levantarlo. Entonces, yo les aconsejo, así como tú lo estás comentando, Michael, que arranquen en lo que ya saben, utilicen la experiencia previa que ya tienen durante años, que han estudiado o hecho en otras empresas y implementenla ya. No entran a una startup a aprender cosas desde base, que es el modelo de negocio, ¿no? Mejor ya lo que utilizan o lo que saben, implementenlo y corren y van iterando en el camino. Sobre todo en estadios iniciales, a veces es la necesidad de incorporar un founder más con ese expertise, ¿no es cierto? Totalmente. Eh, de hecho, ocurre mucho, en Argentina hay varios fondos de- que hacen company builder, o sea, construcción de Ujú. compañías, que buscan buena ciencia o buena tecnología y tratan de construir el equipo con gente o fundadores que vengan del perfil de los negocios o conocimiento en el mercado objetivo. Entonces, eh, considero importante eso que mencionás, tenerlo muy en claro, y en caso de que no lo tengamos, ver la posibilidad de sumarlo, y si no, quizás lo conveniente sea por supuesto, no invertir los fondos no van a invertir en esos proyectos, los inversores, pero también está bueno que los emprendedores eh, puedan darse cuenta de forma temprana que es difícil que puedan desarrollar una startup si van a ir a digamos, a un mercado, a un negocio donde no tienen el expertise para eso, ¿no? Es economía de conocimiento, y justamente lo que necesita es conocer mucho mm. sobre eso, ¿no? Y bueno, Michael, creo que este tiempo se nos fue rapidísimo y tengo 1000 preguntas más por hacerte, porque bueno, el tema de AgriFood Tech siempre tiene mucha oportunidad de poder invertir, de crecer, desarrollar nuevas tecnologías, nuevos proyectos, emprendedores como estos, como los que nos has comentado. Sin embargo, no me gustaría despedirnos, por supuesto, antes sin agradecerte, pero segunda, sin preguntarte esta última cuestión. ¿Qué le recomendarías a aquel emprendedor que está queriendo emprender en AgTech, AgriFoodTech o cualquiera de estas ramas que están enfocadas a alimentos, campo, tecnología, con tecnologías, que tienen que hacer? Si van a emprender, ¿qué es lo que tú más le recomendarías que hicieran en este momento? Que conozcan muy bien el mercado y los posibles competidores, que armen buenos equipos interdisciplinarios, eh, que busquen buenos socios, ¿cierto? Sobre todo cuando tienen que llegar al mercado con sus soluciones, que muchas veces su cliente, eh, digamos, el B2C en el agri-food tech es muy difícil, sobre todo en la parte agro. Entonces, creo que es mucho más sencillo arrancar por los modelos B2B, ¿no es cierto? O con socios estratégicos que me pueden ayudar a comercializar mi producto, mi solución. Eso es una gran fortaleza, digamos, en los negocios del agro, por esas dificultades que mencionaba antes. Y, y sobre todo que lo hagan con pasión, porque la mayoría de las soluciones en esta vertical buscan resolver una necesidad básica de la humanidad, que es la seguridad alimentaria, pero a la vez gran parte
de, de lo que ocurra en el medio ambiente global y en gran parte de la población, digamos que todavía más del 40% de la población mundial sigue viviendo en zonas rurales. eh, Cualquier solución que estemos desarrollando va a impactar seguramente también tanto en las personas como en el ambiente. Entonces, eh, no hay motivo para que uno no le pueda poner pasión a esto, porque el impacto en el que se puede generar es muy grande. Así que, nada, hace un par de años atrás, en muchos eventos del agro, la problemática principal era cómo retenemos a los jóvenes y a los profesionales en las comunidades rurales. Y hoy las tecnologías terminan siendo muchas veces ese puente eh, y, y hoy con las soluciones de conectividad y de logística, eso es cada vez más posible. Y como nunca tenemos hoy oportunidades de crear este tipo de compañías, más en Latinoamérica y más en estos tiempos. Así que pasión por sobre todas las cosas, ¿no? Sin duda alguna. Pasión es lo que más mueve a un emprendedor por hacer las cosas y hacer un cambio en este planeta. Maiko, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias por haber entregado valor a este fantástico podcast lleno de emprendedores, startups que nos escuchan, que nos ven en este momento. Así tienen a Maiko Mancilla. Él es Managing Partner y fundador de Inventure AgriFood Tech en Argentina, que está invirtiendo en startups de todo lo que tenga que ver con AgTech a nivel Latinoamérica. Maiko, muchas gracias por tu tiempo y por agregar valor a este fantástico grupo de emprendedores. Te lo agradezco de corazón. Tengo una cosita más antes que Maiko es muy generoso y no lo dijo. ¿Semana que viene hay evento, Maiko, o no? De AgTech acá. Sí, el 29 de mayo hacemos un evento en la ciudad de Buenos Aires sobre AgTech, donde van a estar participando un montón de referentes, emprendedores, empresarios, inversores, que esperamos una muy buena convocatoria. Y para el 3 de septiembre de este año vamos a hacer un evento regional al cual invitamos a toda la audiencia. Van a venir emprendedores y fondos Muy bueno. de toda Latinoamérica, incluso quizás también de otras geografías, para abordar los desafíos justamente de la AgriFood Tech a nivel global. Así que más que invitados, siempre en estos eventos que organizamos con otros actores y nada, tratamos de ponerle nuestro granito de arena a que esto, en primer lugar, se conozca más, pero después en ver cómo podemos aprovechar las oportunidades, sobre todo los que estamos ya participando de esta academia, ¿no? Así que más que bienvenidos y están todos invitados. Muchas gracias, Maiko. Y gusto también. Pues ya lo saben, chicos emprendedores, a comprar boleto de avión para ir a Buenos Aires al siguiente evento que Inventure está desarrollando. Maiko, muchas gracias por tu tiempo y por tu buena vibra en este fantástico podcast. Igualmente, muchas gracias, estimado Gusto. Y bueno, Gracias. Emprendedores, inversionistas de Venture Capital que nos ven, que nos escuchan, que están gustosos de querer invertir más en startups, aquí tienen una oportunidad buena con quién hacerlo, con Inventure de Buenos Aires, Argentina, donde te mostrarán grandes proyectos para poder invertir. Y si eres emprendedor de startup, tienes una oportunidad buena para mostrar tu startup de AgTech con ellos. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente edición de Startups Coffee Talks. Hasta la vista. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Startups Coffee Talks. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Regístrate gratis en nuestra plataforma online, startcups.com, donde podrás incubar y acelerar tu startup con los mejores cursos de capacitación para emprendedores, mentorías en vivo y hasta desarrollar tu pitch deck para levantar capital en nuestra red de inversionistas. Startups. Innovation starts with a cup of coffee.